Bienvenidos de nuevo. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sin duda ha hecho temblar las redes sociales y a todos los fans del mundo de las telenovelas turcas. Estamos hablando, por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la noticia que traigo hoy es sencillamente impactante. Algo que ha pillado a todo el mundo desprevenido y que ha desatado un torbellino de especulaciones y emociones. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el universo de la farándula, quédate conmigo porque esto te interesa y mucho. Y antes de empezar a desgranar esta bomba, no olviden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un día normal, navegando por las redes, y de repente, una noticia que te deja con la boca abierta. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Can Yaman y Demet Özdemir. Durante mucho tiempo los rumores sobre su relación, su química innegable en pantalla y esa conexión que parecía traspasar la pantalla, fueron el pan de cada día. Se conocieron grabando Erkenci y desde el primer momento su complicidad cautivó a millones. Los fans no tardaron en bautizarlos como Candem y su fandom se convirtió en uno de los más apasionados y vocales del planeta. Las imágenes que compartían, los me gusta mutuos, las entrevistas donde se dedicaban guiños, todo alimentaba la llama de la esperanza de que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y para muchos, esa esperanza se hizo realidad. Se rumoreaba con fuerza que estaban juntos, que habían vivido un romance intenso, incluso se hablaba de posibles planes de futuro. Sin embargo, como en muchas historias de celebridades, la realidad a veces toma caminos inesperados. La noticia que ha estallado como una bomba, y que nos trae hoy aquí, es la confirmación de algo que muchos ya sospechaban, pero que nunca llegó a ser dicho de forma explícita y pública por ellos mismos de manera oficial conjunta. Verán, Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, ha sido visto y fotografiado en lo que parece ser una situación muy romántica, y no es con Demet Özdemir. Esto es lo que ha sorprendido a todos. Durante mucho tiempo, la relación de Can y Demet fue un misterio, un tira y afloja entre el amor de fans y la discreción de las celebridades. Después de su exitoso proyecto juntos, ambos siguieron caminos separados en sus vidas personales, al menos en lo que respecta a apariciones públicas. Demet ha sido más reservada, mientras que Can ha tenido apariciones más mediáticas, a menudo relacionadas con sus proyectos internacionales y sí, también con rumores sobre su vida privada. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues bien, las imágenes que han salido a la luz muestran a Can Yaman de lo más acaramelado con otra mujer. Y no cualquier mujer, sino alguien que aunque no es tan conocida internacionalmente como Demet, sí que está ganando su propio espacio en el mundo del espectáculo. Se trata de Francesca del Taglia ***. Las fotos capturadas por paparazzis en un *** lugar idílico en la Toscana, Italia ***, los muestran paseando de la mano, riendo, e incluso compartiendo un beso que no deja lugar a dudas. La noticia se ha viralizado instantáneamente. Los fans de Candem, que mantenían viva la esperanza de un reencuentro o de una confirmación tardía, se han quedado de piedra. Por otro lado, los seguidores de Can y quienes siguen de cerca su carrera, están divididos entre la sorpresa, la decepción y la curiosidad por esta nueva faceta de su vida sentimental. Y aquí es donde entra la parte intrigante y que nos hace reflexionar. ¿Qué significa esto para el legado de Erkenci y para la percepción pública de Can y Demet? Durante años la química entre ellos fue tan palpable que para muchos fans, ellos eran Sanem y Can. Cualquier aparición pública conjunta, cualquier interacción, era analizada con lupa. El hecho de que Can Yaman ahora aparezca con otra persona, tan públicamente, después de tanto tiempo de especulaciones sobre su relación con Demet, marca un antes y un después. Es como si se cerrara definitivamente una puerta para muchos, y se abriera otra, quizás con una persona que no estaba en el radar de la mayoría de los seguidores de sus proyectos pasados. Es importante recordar que la vida privada de las estrellas es justamente eso, privada. Aunque como fans disfrutamos de su trabajo y nos encanta especular sobre sus vidas, ellos tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad y a vivir sus relaciones sin la presión constante del escrutinio público. Sin embargo, la intensidad del fandom de Candem ha sido tal, que esta noticia no podía pasar desapercibida.
Es una de esas noticias que, aunque no afecte directamente a nuestras vidas, nos genera una curiosidad enorme, casi como si fuera un capítulo más de una telenovela de la vida real. Analicemos un poco más la situación. ¿Por qué ha sorprendido tanto? Primero, por la fuerza del recuerdo de Erkenci-Kuş. Esa serie marcó un antes y un después para ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. La conexión que mostraron en pantalla era tan natural, tan genuina, que muchos apostaban a que era una pareja destinada a estar junta. Segundo, la discreción que han mantenido ambos a lo largo del tiempo. A pesar de los rumores, nunca hubo una confirmación oficial ni desmentido rotundo por parte de ellos sobre su relación. Esto deja siempre un espacio para la imaginación, para la esperanza. Y tercero, la naturaleza de las imágenes. No son unas fotos tomadas de lejos, son imágenes claras, que muestran una cercanía indiscutible. La verdad es que el fenómeno Candem trasciende la mera actuación. La serie Erkenci-Kuş no solo les dio fama, sino que tejió una red de afecto y fantasía entre millones de espectadores. Cada gesto, cada mirada, cada roce de manos en la ficción, era interpretado por el fandom como una confirmación de algo más profundo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se compartían fanfics, montajes de fotos y vídeos que idealizaban su relación hasta límites insospechados. La química en pantalla era tan potente que para muchos era imposible separarla de la realidad. Y es precisamente esa intensidad, esa devoción de los fans, lo que hace que esta nueva noticia sea tan impactante. Can Yaman, conocido por su carisma y su atractivo, ha estado siempre en el ojo del huracán mediático. Su participación en proyectos internacionales, sus declaraciones, e incluso su forma de vida, han sido objeto de constante análisis. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido una postura más reservada en cuanto a su vida personal, centrándose en su carrera y compartiendo con sus seguidores momentos más íntimos pero sin entrar en polémicas o especulaciones constantes. Esta diferencia en su exposición pública también ha contribuido a alimentar el misterio en torno a su relación. Ahora, la irrupción de Francesca Del Taglià en la vida pública de Can Yaman es un giro argumental que nadie anticipaba. Las imágenes que han circulado no dejan lugar a dudas, hay una conexión evidente entre ellos. La forma en que se miran, la complicidad en sus gestos, sugieren una relación que va más allá de una simple amistad. Y esto, para el universo Candem, es un terremoto. Las reacciones en redes sociales han sido inmediatas y muy variadas. Por un lado, están aquellos que, a pesar de la sorpresa, apoyan la felicidad de Can Yaman y le desean lo mejor en esta nueva etapa. Entienden que las celebridades también tienen derecho a una vida privada y a rehacer sus vidas sentimentales. Por otro lado, hay un sector del fandom que se siente decepcionado, quizás porque habían invertido emocionalmente en la idea de un reencuentro o de una confirmación de la relación con Demet. Para ellos, esta noticia puede ser un golpe duro, el cierre de una fantasía que alimentaron durante mucho tiempo. Es fascinante observar cómo las narrativas de las celebridades se construyen y se desconstruyen en el ojo público. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron, para muchos, en la personificación del amor idealizado, gracias a la poderosa influencia de Erkenci-Kuş. La fuerza de sus personajes, Sanem y Can, se trasladó a la percepción de sus vidas reales, creando una expectativa que, en muchos casos, es difícil de satisfacer. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del estrellato y la relación entre los ídolos y sus seguidores. Los fans no solo consumen el producto artístico, sino que también participan activamente en la creación de narrativas paralelas, construyendo historias, deseando finales felices y, en ocasiones, sufriendo cuando la realidad no coincide con sus expectativas. La intensidad del fandom de Candem es un claro ejemplo de cómo el afecto puede llegar a ser tan profundo que la vida personal de las celebridades se convierte en un tema de interés colectivo. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de la magia de la pantalla, detrás de los personajes hay personas reales con sus propias vidas, sus propios anhelos y sus propios caminos. Can Yaman, como actor, tiene derecho a vivir su vida personal como considere oportuno, y el hecho de que ahora se le vea feliz con Francesca Del Taglià es una señal de que está avanzando en su vida. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, quien también ha estado en el centro de rumores y especulaciones a lo largo de su carrera. La noticia sobre Can Yaman y Francesca Del Taglià no es solo un chisme pasajero, es un evento que redefine la narrativa que muchos fans habían construido en torno a la relación entre Can y Demet. Es un recordatorio de que, a pesar de la química en pantalla, la vida real tiene sus propias reglas y sus propios desenlaces.
Quizás para algunos esta nueva relación de Can Yaman signifique la oportunidad de verle explorar facetas diferentes, de construir un nuevo capítulo en su vida sentimental lejos de las expectativas del pasado. Y para Demet Özdemir, es la posibilidad de seguir construyendo su carrera y su vida privada sin la sombra constante de las especulaciones sobre su relación con Can. Es un momento para la reflexión. ¿Hasta qué punto debemos permitir que nuestras expectativas sobre las celebridades influyan en nuestra percepción de sus vidas reales? ¿Cómo podemos disfrutar de su trabajo artístico sin idealizar sus vidas privadas hasta el punto de sufrir cuando la realidad no coincide con nuestras fantasías? La noticia es sin duda impactante y da para mucho debate. Es un tema que seguirá dando que hablar en las próximas semanas y meses, y es fascinante ser testigos de cómo se desarrolla esta nueva etapa en la vida de Can Yaman. Y aquí es donde entra la parte intrigante y que nos hace reflexionar. ¿Qué significa esto para el legado de Erkenci y para la percepción pública de Can y Demet? Durante años la química entre ellos fue tan palpable que para muchos fans, ellos eran Sanem y Can. Cualquier aparición pública conjunta, cualquier interacción, era analizada con lupa. El hecho de que Can Yaman ahora aparezca con otra persona, tan públicamente, después de tanto tiempo de especulaciones sobre su relación con Demet, marca un antes y un después. Es como si se cerrara definitivamente una puerta para muchos, y se abriera otra, quizás con una persona que no estaba en el radar de la mayoría de los seguidores de sus proyectos pasados. Es importante recordar que la vida privada de las estrellas es justamente eso, privada. Aunque como fans disfrutamos de su trabajo y nos encanta especular sobre sus vidas, ellos tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad y a vivir sus relaciones sin la presión constante del escrutinio público. Sin embargo, la intensidad del fandom de Can ha sido tal, que esta noticia no podía pasar desapercibida. Es una de esas noticias que, aunque no afecte directamente a nuestras vidas, nos genera una curiosidad enorme, casi como si fuera un capítulo más de una telenovela de la vida real. Analicemos un poco más la situación. ¿Por qué ha sorprendido tanto? Primero por la fuerza del recuerdo de Erkenci. Esa serie marcó un antes y un después para ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. La conexión que mostraron en pantalla era tan natural, tan genuina, que muchos apostaban a que era una pareja destinada a estar junta. Segundo, la discreción que han mantenido ambos a lo largo del tiempo. A pesar de los rumores, nunca hubo una confirmación oficial ni desmentido rotundo por parte de ellos sobre su relación. Esto deja siempre un espacio para la imaginación, para la esperanza. Y tercero, la naturaleza de las imágenes. No son unas fotos tomadas de lejos, son imágenes claras, que muestran una cercanía indiscutible. Entonces, ¿qué pensamos de todo esto? Como creadores de contenido, nuestro objetivo es informar y generar debate de forma respetuosa. Creemos que es fascinante ver cómo las vidas de las celebridades se entrelazan con la percepción pública, y cómo los personajes que interpretan pueden llegar a marcar de tal manera a los espectadores que se crea una conexión casi real. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos talentos excepcionales que han logrado conquistar corazones en todo el mundo. Y si bien es natural sentir sorpresa ante esta nueva revelación, es fundamental recordar que detrás de las estrellas hay personas que buscan su propio camino. Esta noticia, más allá de la sorpresa inicial, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del estrellato, sobre cómo los fans creamos expectativas y cómo los artistas navegan por el complejo mundo de la fama y la vida privada. Quizás para algunos esta sea la señal que esperaban para cerrar el capítulo de Can en sus mentes y abrir uno nuevo, enfocándose en las carreras individuales de Can y Demet. Para otros quizás solo aumente la admiración por ambos, deseándoles lo mejor en sus respectivas vidas sentimentales. Es un recordatorio de que a pesar de la pantalla, de los guiones y de la magia del cine y la televisión, la vida real sigue su curso con sus propias historias, sus propios giros y sus propias sorpresas. Y para nosotros como espectadores es un privilegio poder ser testigos, aunque sea desde la distancia, de estas evoluciones. La noticia sobre Can Yaman y su nueva pareja es, sin duda, una de esas que dan para hablar durante mucho tiempo, y que seguro marcará un hito en las conversaciones sobre estas dos grandes estrellas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que esto cambia algo en su percepción de Can Yaman o de Demet Özdemir? ¿Siguen apoyando el Can-Dem en sus corazones, o están listos para abrazar las nuevas etapas de sus vidas?
Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos, debatan de forma respetuosa. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o de Method de Mir, para que todos estemos al tanto de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido que les encantará. Hasta la próxima, amigos.